Bueno, Tomás, bienvenido a Creativa Conversa. Muchas gracias. Primero, me gustaría, para los que no te conocen, que nos contaras un poquito de ti. Bien, yo soy un arquitecto, artista argentino. Vivo actualmente en Buenos Aires. Ok. Tengo dos facetas, una faceta artística donde pinto un personaje que se llama Tranquilo, que lo empecé pintando en la calle a modo de graffiti y haciendo una bomba con este personaje, que es un personaje amarillo gordito, muy lentito, muy tranquilo, Sí. muy tierno. Y por otro lado, actualmente tengo en Querétaro una empresa creadora de juguetes del personaje de Tranquilo. Entonces, mi trabajo un poco consta en pintar a Tranquilo y en todo lo que tiene que ver con la parte pictórica. Y después, como diseñador, toda la parte de diseño industrial, Ok. de crear un personaje, materializarlo Claro. y comercializarlo. Ok. Y bueno, en esta ya nos contaste un poquito de cómo inició, pero quiero saber un poco el proceso creativo detrás de Tranquilo. El proceso creativo es, la verdad, que muchos años de trabajo. Empezó siendo un proyecto amateur y como un medio de escapatoria para la cotidianeidad mía de trabajar en una empresa constructora, y salir a pintar a la calle era como mi escape un poco y mi búsqueda de poner un mensaje que realmente pese y tenga significado en la calle, como poner Tranquilo, ¿no? En una sociedad en donde capaz que todo el tiempo la instigación es a la locura y a la velocidad. Tranquilo justo buscaba eso, ¿no? Hacerte una pausa en la lectura del mensaje y mal que respires, ¿no? Se fue transformando en eso. O sea, Tranquilo empezó siendo una obsesión para mí, ¿no? De ponerlo en cuadernos, en todos los cuadernos, de ver cómo se mueve, dónde vive, dónde coexiste, cuál es su mundo, qué cosas hace y qué cosas no hace, dónde participa y dónde no. Entonces Tranquilo se volvió una especie de personaje central en mi vida, ¿no? Es como mi amigo imaginario al que constantemente recurro y uso para mi carrera artística. Wow, me encanta que creaste todo su mundo detrás de un personaje, ¿no? Literal. Siento que hay muchos artistas que primero tienen una idea, otros que, bueno, van jugando y luego sale algo. Para ti, ¿cómo es proceso creativo al crear cada cosa? Para mí es, en mi caso en particular, la repetición. Ok. Trabajo muchas veces sobre el mismo concepto, inclusive durante muchos años. Capaz que hace 5 o 6 años, Tranquilo cobró como protagonismo en mis obras, y no tanto por pintarlo a Tranquilo, sino por el tipo de composiciones que me gusta a mí pintar, que es casi siempre la misma. Sí. Me gusta pintar lo mismo, me gusta sentirme cómodo dentro de la repetición y dentro de encontrar los cambios o ver qué pasa dentro de la repetición misma. Entonces a veces dibujo 1000 veces lo mismo para darme cuenta de algo. Y un poco mi proceso creativo es, siempre termino dibujando lo mismo. Ok. Siempre termino haciendo el mismo paisaje y siempre termino acudiendo a casi los mismos colores, pero me va dando distintas respuestas a la repetición. Claro. Entonces está bien interesante. Me encanta entender como la mente detrás de cada persona y sus procesos, está Tal muy cual. padre. ¿Qué haces cuando nadie está comprando o cuando no se mueve el negocio? ¿Qué es lo que tú haces? Me muevo yo Muy bien. y me voy a la calle Ok. y pinto. Y también un poco, justo los pintores hacemos algo que, si estás haciéndolo para vender, es cuando peor te va a ir. Sí. Lamentablemente es como esa ley de energía en particular, es que queda muy en evidencia con la pintura. Entonces, pintar es un proceso que es para uno al final. Y mientras más honesto, al final termina siendo más caro, si querés que te lo diga de alguna manera. El artista que más vende es el que menos quiere vender. Y ese artista al final va a ser el más honesto. ¿Por qué? Sí. Porque por esta cuestión del deseo, ¿no? Como de, el deseo al final es algo que se genera. Y el artista, si pinta por la plata, va a ser un artista con plata. Claro. Y si pinta por la estética, va a ser un artista lindo. Pero uno tiene que hacer lo que quiere hacer y hacerlo porque lo quiere hacer. Y creo que al final el fin es la sorpresa, ¿no? Hablando un poquito en justo esta parte de arte, negocio, ¿qué es lo que más se les complica a todos los jóvenes que van iniciando y que es que no sé cuánto cobrar por esto, cómo valorar mi arte? ¿Qué consejos le darías? Para mí, empezar tiene como esa cuota de aprendizaje en la cual por muchos años, creo que en un artista que pinta, el tiempo hasta que se puede profesionalizar o empiezan realmente los trabajos a fluir, pasan como entre 7 y 10 años. Sí.
Entonces, un artista que tiene 19, 18, hasta capaz que menos, su proyección artística va a ser cerca de los 30 años. Y casi todos los 20 años van a tener que ver con aprender. Y mientras uno aprende, lamentablemente o no, el costo propio es bajo, porque hoy es más caro tenerte aprendiendo que mostrándome lo que podés hacer. No sé si me explico. Sí. Como un médico que acá recién está empezando y que la verdad que, o yo que soy arquitecto, la mayoría de los primeros años de carrera te pagan mal. ¿Por qué? Porque la verdad que a la empresa vos le generás pérdida un poco. Con el arte pasa un poco lo mismo, hasta que conectás realmente con tu propia honestidad y tu propio camino artístico y todo eso que transcurre durante un tiempo y hasta ojalá que lo encuentres, pero muchas veces tarda muchísimo más tiempo y vas a estar cerca de los 30 y pico de años, 40 años, si empezaste a los 20. Entonces el consejo para mí es no parar, porque el que abandona se pierde el premio, ¿no? Es la realidad en este mundo. Eso también lo mismo que te dice que todo tiene que ser rápido. El arte no es pegarla y no es que te vaya bien rápido y no es una viralidad, ni hacer un buen reel, ni que sea lindo ni siquiera lo que haces. Lo que haces es tuyo y ojalá que tu opinión perdure en el tiempo. Al artista que mejor le va es el que sigue haciendo, hasta que se muere. Y después ahí todos festejan capaz y pasan esas cosas a nivel especulación. Sí. Pero en el mientras tanto el artista tiene que artistear. Si tu arte fuera una frase, ¿cuál sería? Uf. No pares. La frase es no pares. Es que pintes aunque llueva, es que pintes aunque nieve, es que cantes, bailes, te expreses, que seas sensible. Creo que al final el artista es la persona sensible que hace un oficio. Es el tipo que con 2 metales, en vez de hacer un cuchillo como su papá, hizo un retrato. Y eso es un artista, es una persona que sensiblemente ataca un oficio. Entonces no pares de aprender. Me encanta. Y bueno, como última pregunta, más que nada un consejo, es ¿qué consejo en esta parte de no abandonar le darías a un joven que ya está harto, que no ve nada en cambio? Creo que como artista hay algo que es básico, que es amoldar. Si querés ser artista, un poco tenés que amoldar tu vida a sobrevivir. Sí. Estos primeros 15 años son de supervivencia. Casi que si tenés para comer y un techo para dormir, bien ahí. Eso es un poco ser artista profesional los primeros años. Y creo que el hecho de no abandonar es porque en algún momento vos decís, qué fea esta situación que estoy atravesando todos los días comiendo arroz. Pero justo la felicidad viene después de eso. Entonces, es afrontar, es eso, es mantenerse y también disfrutar de ser artista profesional. Que ser artista profesional es dormir en un lugar feo, es comer comida fea y es sobrevivir. Y es esperar que nadie te compre lo que vos haces hasta que vos no quieras vender lo que haces y ahí todo el mundo te va a querer comprar. La vida del artista es eso, es un poco inconformista también y medio sad a veces, pero está bueno, a mí me gusta. Me encanta. Sí, sí. Ay, muchísimas gracias. No, por favor. Fue un gusto. Igual. Bueno, bienvenido Mitch a Muchas Creativa gracias. Conversa. Estoy muy emocionada. Primero que quisiera que nos empezaras a contar un poco de ti para los que no te conocen. Ok. Bueno, yo soy Michelle Iniestra, soy artista visual, ¿no? Más que artista solo plástico, soy artista visual porque estudié Ciencias de la Comunicación y Ok. Artes Visuales. Entonces es como un mix que hago entre la creación de contenido, pero también la creación Sí. de obra. Y entonces, pues no podría decir que solo soy artista plástico. Y tengo toda mi vida creando, ¿no? Realmente me enfoqué en la pintura particularmente y en la escultura hace 6, 7 años, pero tengo toda la vida pues produciendo fotografías, videos, pinturas, dibujos, pasteles, acuarelas. Entonces sí soy un amante del concepto de creativo. Claro, ok, me encanta. Y bueno, ¿qué parte de tu historia personal crees que vive en cada obra que haces? Fíjate que, bueno, esta es una muy buena pregunta, porque particularmente en la obra que estoy exponiendo aquí, es una obra súper personal. Creo que tiene, bueno, no creo, más bien tiene que ver todo 100% con el fallecimiento de mi madre. Ok. Cuando empecé en 2023, estaba empezando un cuadro de un niño astronauta, de una imagen de referencia que me había encontrado, y entonces de repente ella fallece en el transcurso en el que yo estaba pintando esa obra. Y sin quererlo fui y cambié pues muchos de los elementos gráficos del niño, ¿no? Lo puse triste, nostálgico, como con esta mirada perdida hacia el cielo, como con este objetivo de extrañar o de transmitir que extrañaba a algo o a alguien, ¿no?
Y eventualmente fue una obra que conectó mucho, es una obra que conservo y que no está a la venta ni estará, Sí, ¿no? Es claro. mía. Pero a partir de ahí me sentí súper cómodo con el concepto y con todos los simbolismos de mi obra que conectan con este niño interior que ha perdido algo, Sí. pero que realmente no está solo, ¿no? De hecho, en todos los elementos está mi niño astronauta con este semblante nostálgico, pero lo acompaña algo, una mariposa, un globo, un columpio, un peluche, que es pues como este mensaje de recordarle que a pesar de que te sientas solo o nostálgico, realmente pues nunca lo estás, ¿no? Entonces Sí. mi historia personal sí vive 100% ahí, es una obra entregada súper desde el corazón y se volvió súper sencillo para mí, porque creo que ese es un problema de muchos de los artistas que luego no tienen un estilo muy definido, que pueden pintar cualquier cosa. Se volvió súper fácil para mí como decidir pues qué cosa iba a pintar, ¿no? Claro. Entonces, Entrando un poquito en el proceso creativo, ¿qué parte del proceso? Creo que hablamos mucho de, ay, no sé, me encanta esto, pero ¿cuál parte del proceso disfrutas menos? fíjate que yo creo que el tema de la preparación, ¿no? Ok. Es decir, de todos los pasos previos, como pienso que esto es algo que le puede pasar mucho a los creativos, ¿no? Que como que su ansia es crear, ¿no? Sí. O sea, naturalmente, no importa lo que hagas, si eres escultor, fotógrafo, videógrafo, artista plástico, pintor, whatever. Creo que como que tenemos este apuro por crear y entonces como que a veces ese apuro por crear hace que nos volquemos sobre los materiales o sobre, ¿no? Sobre la ejecución Sí. y a veces perdamos mucho de vista el proceso que yo pienso que debe de existir previo, que es justo la conceptualización, el bocetaje, la preproducción, depende obviamente en cada una de las categorías, pero creo que cuando sí planteas un proceso previo y lo sigues o procuras seguirlo, los artistas no somos muy ortodoxos, pero procuras seguirlo, ahorras muchos pasos, elevas tu nivel a cosas que puedas repetir, ¿no? Porque pienso que es como las abuelitas que hacían recetas deliciosas que luego le decías, otra vez hazme esto, y ya no podían, ¿no? Entonces pienso que cuando tienes como toda esta preparación previa, a mí me gusta mucho, por ejemplo, escribir de cada una de las obras, Ok. pensar de qué quiero que sea cada uno de mis cuadros, recordar o que conecte con algo mío, una vivencia personal de mi infancia, de mi niñez, que realmente esté ahí. Y luego viene la preparación de los materiales, ¿no? Como separarlos, estructurar, en mi caso, por ejemplo, mi grisalla, mis colores, saber exactamente con qué pinceles. Cuando hago todo Claro. eso, haz de cuenta que ahorro años luz a la hora de la ejecución, ¿no? Que es algo que pienso que no solamente me pasa a mí, Sí, sino no. que le pasa a muchos creativos. Claro, ¿no? normalmente nos aventamos y Sí, ya. de como que ya, salga. listo, quiero hacerlo, Sí, ¿no? o sea, ya que hay que acabarlo. Porque tenemos, creo, esta impulsividad creativa que es como ya, o sea, Justo. yo dame un lápiz y un papel y ahorita me pongo a crear, ¿no? Entonces, Ok. sí, creo Wow, que esa es me la parte encantó eso. que menos me gusta, pero sí la hago. Me ha ahorrado mucho tiempo y dinero. Ok. Y bueno, en esta parte de crecimiento, redes sociales, justo, ¿qué crees que te ha hecho crecer más? Que creo yo, se lo atribuyo y con mucha modestia lo digo, creo que la genuinidad, ¿no? O esta, sí, o sea, el ser 100% yo. Sí. La verdad es que un comentario muy bonito que he sentido ahora de la gente es como de que, güey, o sea, eres igual, o sea, te comportas igual que en tus redes sociales, Sí. ¿no? Y creo que eso es algo muy noble porque te muestra realmente vulnerable, ¿no? Claro. O sea, genuinamente yo no quiero esconder qué soy, ni quién soy, ni qué hago, ni qué pienso, ni cómo me comporto. Y creo que eso conecta muy bien con la gente porque cuando te conocen en persona separado de las redes sociales, es la misma persona, el humano, que el personaje, que el pintor, que el artista, ¿no? Y creo que eso pues es algo muy padre, por lo menos algo muy bonito de recibir Sí, como claro. comentario de otras personas. Entonces yo creo que eso me ha hecho crecer y creo que también, y esto así nació el hecho de crear contenido, de la necesidad, parte de cuando empecé a crear contenido, como que yo tenía la idea de democratizar algo que parece que es muy elitista, ¿no? Sí. El arte no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, pareciera ser que está reservado para solo las élites, solo la gente que tiene mucho dinero, solo los influencers, solo los ricos, solo los millonarios. Y gran parte de lo que yo quería lograr era justamente acercar a un lenguaje común y mundano conceptos que a veces son súper rebuscados, pero que realmente son simples a la hora de la ejecución. Y creo que esa democratización, por decirlo de alguna manera, me ha abierto muchas puertas, pero también me ha permitido ver que mucha gente
se ha aventado Claro. a crear, ¿no? Y me encanta a mí escuchar o leer mensajes o gente que me lo dice de frente, que me dicen, es que yo siempre quise pintar, o mi pasión es escribir, o yo realmente lo que quería era ser actor, pero no me dejaron porque Sí. me dijeron que me iba a morir de hambre o iba a ser músico. Entonces me doy cuenta que allá afuera en el mundo cotidiano, y digo en el mundo cotidiano en el que el sistema nos entrena como para ve a la escuela, saca buenas calificaciones, estudia una carrera, consigue un buen trabajo, échale ganas, ¿no? Como que hay un mundo ahí dentro de todas esas personas que vamos a decir que están dentro de ese sistema de trabajo, el cual no estoy criticando porque está bien, pero veo que no se dan la oportunidad o nunca se les ha brindado como este espacio para que ellos como Claro. emerjan o creen o muestren parte de lo que son. Y yo de verdad pienso que la humanidad está hecha para crear y que no podríamos de hecho entender la historia de la humanidad sin el arte. El arte por encima de la ciencia, ¿eh? Sí. Y mira que sin que me funen. O sea, tiene muchos fundamentos. O sea, primero vimos pinturas rupestres que encontrar Sí, al Homo sapiens, ¿eh? O sea, Totalmente. entonces yo eso es lo que creo y creo que eso es lo que me ha hecho crecer, ¿no? Ese compartir genuinamente y agregarle valor a todas esas personas que tienen un artista dentro de ellos. Ok, wow, me encantó todo. Y bueno, ¿qué significa para ti de vivir o simplemente de compartir tu arte? Híjole, yo creo que es algo precioso. Cuando tú haces algo, cuando tú creas algo, a mí me parece un proceso genuinamente muy alquímico, muy mágico, ¿no? Sí. Porque a veces de la nada creas algo y yo siempre le digo a la gente, todo lo que nos rodea ha sido la creación o la imaginación de alguien, Exacto. ¿no? Entonces, cuando hay mucha gente que no confía en eso, a veces exponerte, y justamente la palabra exponer es justamente abrirte a esta vulnerabilidad de tener la capacidad de recibir tanto los halagos, que eso es comida para el ego, ¿no? Y que no está mal, porque a veces eso es un cheque no tangible, ¿no? Es un cheque no económico, pero que dices, bueno, no me compraron nada, pero por lo menos a la gente le gusta mi obra. Pero también esta exposición te permite ver que gran parte de la gente tal vez no conecta con tu obra y después de que lo haces muchas veces te das cuenta de que eso está bien, porque realmente yo creo que este pago no tangible para el artista no es la admiración, ¿no? No es realmente que te compren una obra, sino el hecho de que tenga la capacidad, esta obra, te guste o no te guste, de generar una interlocución con el espectador. Claro. Y esto entra hasta en un tema filosófico, ¿no? Como pues hay música que no gusta, pero ese mismo artista tiene fans a los que sí le gusta, pero el artista no podría existir sin gente que escuchara o no escuchara su música. Es decir, Bad Bunny. Hay gente a la que le encanta, hay gente a la que no le encanta, pero él sigue existiendo pese a esa dualidad y creo que eso es lo que enriquece, Sí, en este claro. caso, a él como Sí. músico, ¿no? Y lo mismo para los artistas y los fotógrafos y los videógrafos y los fotógrafos y los diseñadores de modas. Gran parte del pago no tangible no solamente son los halagos, sino es entender que incluso a la gente que no le gusta tu obra, eso es un efecto también, Claro. ¿no? Creo que lo peor que le puede pasar a tu obra es que literalmente pase desapercibida. Entonces prefiero que me digan, no me gusta, pintas horrible, a que pasen de largo, ¿no? Y Wow. creo que esa es una manera muy solemne o muy estoica de verlo, pero que me lo ha enseñado también el estarme exponiendo Claro, sí. ante el juicio o la mirada de un centenar de personas, ¿no? Wow, me encantó esa perspectiva. Creo que nunca nadie me lo había dicho. Si alguien joven te está viendo ahorita, ¿qué le dirías? ¿Que quiere ser artista o Que mostrar? empiece más joven. Ok. Que empiece más joven. Creo que lo había dicho antes, ¿no? Pero no sabes la cantidad de gente que hoy día veo de más grandes, ¿no? Y digo porque la pregunta va orientada a los jóvenes, gente de 40, 50, 60, 70 años que me dicen, no empecé a tiempo, ¿no? Y yo digo, híjole, afortunadamente mi vida siempre ha sido creativa y hago algo que súper amo, lo podría hacer gratis, ¿no? Sí. Lo podría hacer sin remuneración y creo que eso me llena y me satisface de una manera increíble, pero si hay alguien joven que no se atreve a dar el paso, porque cuando eres joven tienes muchísima incertidumbre, ¿no? Y también cuando eres grande, nada más que ya sabes manejar esa incertidumbre, pero cuando eres joven, que estás como, no sé, viendo qué universidad elegir o qué carrera estudiar, o cuando salgas de la carrera, qué trabajo desempeñar, si hay un atisbo ahí de arte, yo te diría que lo saques, ¿no? Que lo muestres
a veces condiciones externas producen que te animes a hacerlo, ¿no? Hay un montón de artistas que he conocido que me dicen, por ejemplo, de que no, es que yo siempre había pintado, nunca lo enseñé, pero en la pandemia, ¿no? Ya empecé a dar clases de acuarela porque yo siempre pintaba en acuarela. Y yo digo, híjole, ¿por qué no te pones a ti mismo en esa situación de riesgo de una vez, ¿no? O sea, si a ti te gusta escribir, escribe y muéstralo y exponte. Si te gusta actuar, ve a castings, métete a obras, participa en todo lo que puedas. Si te gusta hacer videoclips musicales, consigue una banda y graba con tu celular. Hoy pienso, de verdad, que nunca hemos tenido tantos recursos tan rápidos, tan prácticos para crear, ¿no? Un gran ejemplo es este podcast, ¿no? Que antes hubiéramos necesitado unas iluminaciones gigantescas y micrófonos de mano carísimos, impagables y cámaras, y hoy en día lo podemos hacer literalmente con unos micrófonos y un celular. Entonces creo que el hecho de que tengamos pues tantas herramientas creativas, ¿no? O que nos dan la facultad de crear, y no solo de crear, sino también de vender y de comercializar ese amor, nos debería animar a decir, lo voy a hacer. Entonces, esa sería mi sugerencia. Me encantó. Que empiecen Empieza ya. Pues muchísimas gracias por estar en Creativa Conversa. Qué padre proyecto, te felicito. Ay, me encanta, así se hacen las cosas. Gracias. Bueno, Gaby, bienvenida a Creativa Conversa. Primero me gustaría, para los que no te conocen, que nos contaras un poquito de ti. Ok, bueno, yo me llamo Gabriela Costa, casi todo el mundo me dice Gaby, y soy una persona muy multidisciplinaria. Te voy a ser súper honesta, a mí antes me daba pena, porque parecía como si no fueran en serio nada, porque hago tantas cosas que pudiera parecer, pero ya no me da pena. Me encanta porque todo lo que hago lo hago al 100 y lo hago con mucho gusto. Entonces, pues soy empresaria. Tengo una empresa desde hace 20 años con mi esposo de distribución de productos ecuestres, que dirijo yo, porque tenemos otras empresas que dirige él, pero esa la dirijo yo. Y soy artista, soy pintora y también soy coach en ciencias de la felicidad y doy cursos para ayudar a la gente a que tengo una certificación en ciencias de la felicidad y otra en neurociencia. Y entonces uso lo de neurociencia para crear un método que se llama Spark, y es para ayudarle a la gente a que su cerebro sea como su amigo y no es su enemigo. Sí. Y cómo, me interesa esa parte. Lo vi en tus ojos, te brillaron los ojos. A ver, ¿Cómo utilizas esa metodología en tu arte? Totalmente va relacionado va relacionado desde que lo que yo recomiendo que la gente haga, que es que hagan cosas que los hace feliz y que les ayude a trabajar ciertas partes del cerebro, la pintura lo hace. O sea, la pintura ayuda a trabajar las partes del cerebro que yo conozco que te ayudan a tener un cerebro más sano para que funcione a tu favor. Entonces, ahí se relaciona. Ahora, se relaciona también porque como yo pinto lo que me gusta y lo que me apasiona, mis obras son muy alegres, como las pudiste ver. Claro. O sea, no estoy en contra y yo no juzgo, ahora sí que vemos, no juzgamos, pero yo nunca voy a pintar algo negro, oscuro, triste, y no porque sea positiva, tóxica. O sea, yo como coach en ciencias de la felicidad soy la primera que sé que todas las emociones son útiles, válidas, y necesarias, pero también sé que en lo que te enfocas viene más. Claro. Entonces hay que procesarlas, pero no quedarte ahí. Entonces, yo nunca pintaría una obra que veo en mi casa todo el día y que es tristeza, por ejemplo. Claro. Y en esa parte, en la parte de atreverse en los jóvenes, ¿qué consejos le darías para utilizar justo tu cerebro a tu favor para conseguir algún sueño o lo que quieres? Bueno, primero que nada, tomen el método Spark. ¿Sabes que el método Spark yo lo creé porque vi una necesidad? O sea, yo te diría que mediten, pero la necesidad que yo vi es que la gente dice, yo quiero meditar, o me han dicho que es bueno meditar, pero no saben cómo, y hay muy poca, o sea, la información que hay a mí no se me hace clara. Sí. Uy, perdón por el micrófono, ya les digo. A mí no se me hace clara porque veo que hay instrucciones que no es el modo, o no dejan claro qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, mucha gente que intenta meditar, incluida yo, dices, voy a dejar la mente en blanco. Sí. O voy a dejar la mente fija en algo.
Y luego, cuando no puedes, yo lo que oigo es que yo no sirvo para eso. Sí. Entonces yo explico, mi método básicamente explica que no se trata de dejar la mente en blanco, sino ejercitar traer la mente de regreso a donde tú decidiste. Y cada vez que la traes de regreso, es como si, o sea, como en una analogía, es como si levantaras una pesa. Claro. Ahí es donde se hace el ejercicio. Entonces alguien que dice, yo no puedo meditar porque mi mente se distrae, es como si alguien dijera, yo no puedo ir a pesas porque la tengo que bajar y subir. Sí. Pues ese es el ejercicio. O sea, ahí es donde la fortaleces. Entonces, yo les diría, para que la mente trabaje a su favor, investiguen, si no es el método Spark, otro, pero hagan un ejercicio diario. La neurociencia dice que en 8 semanas el cerebro ya físicamente es otro. O sea, se transforma físicamente el cerebro. Entonces, sí, y yo tengo el testimonio personal de que yo estaba atravesando por depresiones que no hallaba ya cómo quitar. Ya había hecho muchas cosas. Y eso fue lo que me ayudó al final de largo plazo, o sea, verdaderamente. Wow, ok. Pero súper interesante. tengo otro consejo para los jóvenes, porque yo ya voy para los 50, entonces ya sí les puedo decir algo. Para los jóvenes yo creo que es bien importante que no crean que nadie les tiene que dar como una palomita, un permiso para hacer algo que les apasiona. Sí. No necesitan un título, no necesitan... O sea, si sienten que son capaces de hacer algo y pueden intentarlo, inténtenlo. ¿Qué puede pasar? Ese sería mi consejo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre le digo a todas las personas de que tú no encuentras tu camino, tú lo creas. Claro, O sea, por supuesto. Porque siento que muchos decimos de que, ay, es que no he encontrado qué quiero hacer, de que, ay, es que no sé qué. Lo vas a encontrar si lo intentas. O sea, si no experimentas, si no caminas, nunca vas a llegar. Y hay un montón de canciones y al andar se hace camino y, o sea, no está el camino hecho. De hecho, mi cuadro, el más grandote, el que viste, Sí. tiene que ver con eso, porque ese cuadro, bueno, es el protagonista de esta serie que se llama Paradojas y la intención de ese cuadro, todo lo que transmite es esta jinete que va corriendo hacia algo. Y la paradoja, no sé si observaste que tenía una llave adentro de ella, en la espalda, pero como por dentro. Entonces la paradoja es, al buscar eso, se da cuenta que la llave estaba dentro de ella, pero no se hubiera dado cuenta si no lo hubiera ido a buscar. Claro. Esa es la gran paradoja, que sí, a veces las respuestas están dentro de ti, pero para encontrarlas tienes que salir y hablar con gente y probar y equivocarte, y ahí es donde te das cuenta y te encuentras a ti. Me encantó. Ay, no. Siento que me vi muy reflejada. Pero bueno, entrando un poquito en arte y negocio, siento que es muy difícil para jóvenes, tan siquiera escucho en mis compañeros, cuando están iniciando, el cómo ponerle valor o un precio a su arte, o pues sí, crecer como su marca personal para que les compren y toda esta parte. ¿Qué consejo darías tú? Pues a mí lo que me funcionó fue publicar, o seguir publicando lo que hacía. Y lo que yo hice para evaluar mi arte, que no soy una evaluadora, o sea, no estoy calificada, pero yo soy mercadóloga y eso me ayudó mucho. Claro. Porque pues al final todo es vender, o sea, te vendes a ti, vendes ideas, hasta cuando estás educando a tu hijo estás vendiendo. O sea, oye, te vendo, mira que es mejor hacer esto que hacer eso. Siempre estás vendiendo. Entonces, lo que yo hice fue evaluar, para tú vender algo, tiene que haber alguien que te lo quiere comprar. O sea, yo puedo decir que mi obra vale millones de dólares. Yo tengo el derecho de decir, porque yo la hice. Bueno, de eso a que alguien quiera comprarme mi obra en millones de dólares es diferente, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue evaluar, y no digo que sea la manera idónea, pero así lo hice yo, evaluar la dificultad de mi trabajo, o sea, compararlo con otras obras que tenían ese mismo grado de dificultad y hacer un análisis de mercado. O sea, literal eso hice. O sea, dije, a ver, alguien que quiera un retrato, porque lo que yo más vendía al principio era retratos. Ok, lo que se me está vendiendo son retratos. Alguien que quiera un retrato, ¿qué va a hacer? O sea, va a poner Google retratos sobre pedido. ¿Qué sale? Bueno, salen 4, 5, 6, 7. A ver, aquí en mi zona, en México, o sea, que los puedan tener accesibles, ¿en cuánto los venden? Claro. No, pues en tanto. Ok, y veo su trabajo. ¿Te sale igual o mejor? No, pues igual un poquito mejor. Ok, entonces, y
siempre que he vendido algo, pues trato de que la persona perciba que está recibiendo más valor de lo que está pagando. Claro. Y ese ha sido mi estrategia para vender sobre encargo. Ahorita estoy entrando en otro mercado porque es la primera vez que verdaderamente hago una serie completa creada por mi corazón. Claro. Y la estoy poniendo enfrente así como, ¿les gusta? Entonces es diferente. Ahora pues estoy viendo si lo que yo traigo adentro a alguien resuena a alguien con él. Y pues vamos a ver. Después de esta feria te diré. De seguro sí, yo estoy segura. ¿Qué te emociona de espacios como este o el poder compartir justo tu primera serie hecha por ti, de tu corazón y no por un pedido? Se me hace súper... Bueno, yo venía como una niña chiquita Claro. que hizo un dibujo en el kinder y iba a enseñárselo a sus papás. Sí. Decía, miren lo que hice. O sea, con mucho entusiasmo y con mucha curiosidad. O sea, verdadera, yo creo que si dices, ¿cuál era la emoción más fuerte? Curiosidad. Sí. Es así como, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué será? ¿A quién le gustará? Sí, ¿A qué tipo de personas? Curiosamente, yo desde que empecé a pintar, mi obra le gusta mucho a los niños. Me encanta porque hay veces que es el niño el que dice, papá, mira, ven, y lo jala. Y yo, son mis mejores vendedores. Como es muy colorida. Entonces, yo venía con muchísima curiosidad, pero te voy a ser sincera, yo me alimento de esto. Me encanta conectar. O sea, no hablar, sino conectar. O sea, estar con una conversación de alguien que tiene esos ojitos que tú estás teniendo, de, ay, qué padre eso que haces, o qué interesante. O sea, porque te puedes dar cuenta cuando hablas con alguien y dice, ay, ¿a qué horas se le acaba la pila a esta persona? Y dices, ok, no, esa no era. Pero cuando conectas, es así como, es pila para mí. Entonces, lo padre de esto es conectar. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, como última pregunta, que es más justo enfocada en consejos, ¿qué consejos le darías a alguien que está iniciando y tiene ganas de rendirse? O sea, ¿qué consejo para no abandonar su proyecto? Ay, fíjate que me voy a robar el consejo. Me voy a robar un consejo que acabo de leer en un libro que se me hizo súper, súper bonito. Es una historia, o sea, es una anécdota cortita, te lo cuento. Era un escritor muy ya famoso que está dando una conferencia y alguien levanta la mano y le dice, oiga, yo soy escritor, pero pues no he tenido el éxito que ha tenido usted. ¿Qué hago? O sea, yo ya estoy harto, estoy sufriendo, ya no. Y le dice el escritor, por favor, no me diga nada más, que no me rinda. Y entonces el escritor le dice, no, o sea, sería falta de respeto decirte nomás eso. O sea, dice, lo que te voy a decir a lo mejor te va a parecer raro, pero yo te diría, ya déjalo de hacer. Y entonces la gente también hizo esa cara que tú, como, ¡ay! Y entonces le dice, yo sé, suena rudo, pero veo que estás sufriendo. No lo estás disfrutando. Y esta vida se trata de venir a gozar. Entonces, si esto ya no es un gozo para ti, déjalo de hacer. Dice, ahora, si después de dejarlo de hacer, te das cuenta que no hay nada más que te brinde tanta satisfacción como cuando hacías eso, regresa y sé persistente, sigue, porque no hay otra. Ok. No me lo esperaba. Wow, me encanta. Se me hizo buenísimo. Sí, o sea, es que pues a veces uno quiere que las cosas pasen cuando tú quieres y no va a ser, pero no se trata de sufrir. No se trata, la vida hay que gozarla. Ay, me encanta. Pues muchísimas gracias por estar en Creativa Conversa.